Boas tardes, noites a todos, lectores, colaboradores, autoridades, a todos os lectores que fan posible Diario de Ferrol. Benvidos a esta entrega de premios, a esta gala de entrega de premios, coincidindo con o cuarto aniversario do xornal, que esperemos que sea un rato agradable, de encontro, de acercamento, porque iso é o que é toda a publicación local, non? Informar desde a cercanía coa xente. Na próxima hora, 2 horas, teremos música, teremos premios, recoñecementos, teremos un momento agradable, teremos tamén moita maxia. Dende logo, os trucos están garantizados co mago Daniel, que xa está aí detrás preparado. En fin, que será un momento entrañable para todos os que facemos posible que o Diario de Ferrol non só saia todos os días, cada día ás rúas, durante 4 anos o leo facendo, senón que creza cada vez máis a un ritmo impresionante. Coido que xa somos preto de 40.000 os lectores de Diario de Ferrol, non está nada mal, porque son 15.000 máis xa que hai un ano e medio, e ademais os ferrolanos que estamos emigrados pois consultamos puntualmente a páxina digital. Pois, en fin, que o Diario de Ferrol está cumprindo as expectativas, as ilusións coas que se creou, coa necesidade dun xornal propio, non? Unha cidade da entidade de Ferrol e da comarca de Ferrolterra, e eu sei no que vin esa ilusión dende o principio e antes do principio, porque foi unha ilusión dende hai moitos anos. Eso sabe ben Germán Castro, que é o director e alma mater de Diario de Ferrol. Señor alcalde, señores alcaldes da comarca, señor secretario xeral para as relacións cos medios de comunicación, autoridades e representacións varias, amigos e amigas todos, moitas gracias por estar aquí con nosotros. Acostumbro decir que este acto, sempre masivo, numeroso, fainos cargar pilas, reconfórtanos e reafírmanos na ilusión e no entusiasmo co que arrancábamos o 2 de xuño de 1999, fixo agora 4 anos. Recorrimos este camiño, corto camiño, non foi un camiño de rosas, precisamente, hubo que sortear distintas dificultades, seguiremos tendo que sortear dificultades de todo tipo, e, desde logo, pois, extraemos e seguiremos extraendo leccións de todo o que nos sale ben e tamén de todo o que non sae tan ben. Aproveitando que falo de acertos e de fallos, saben vostedes que os gazapos na prensa son os nosos primeiros enemigos. Están pola mesa onde traballamos, están polos folios que utilizamos, andan polos blogs de notas, métense nos ordenadores, en fin, que están permanentemente atentando e tentándonos. Hoxe, para saudarnos día, colóusenos un deses gazapos que, bueno, con certa notoriedade ao gazapo, polo que pedimos disculpas, naturalmente, sabendo que temos a benevolencia de todos os lectores e de todos os seguidores de Diario de Ferrol. Sirva isto a modo de fe de ratas, estamos nun xornal, e, polo tanto, debemos de recoñecer, cando nos equivocamos, os nosos erros. Hai 3 aspectos que quería subliñar, e non quero repetirme, para non prolongar tampouco, sobre o vídeo institucional que acabamos de escoitar de ver. Esos 3 aspectos son o crecimento progresivo, o Estudio Xeneral de Medios, como os decía, adxudícanos na última oleada cerca de 40.000 lectores. A renovación tecnolóxica, temos instalada
xa unha nova rotativa que esperamos que en breve entre en pleno rendimento, estánse facendo probas, e como poderon vostedes apreciar, o xornal xa aparece cun cambio de diseño. É o primeiro rediseño que facemos na historia, na xoven historia do Diario de Ferrol. En outro orden de cousas, quero agradecer a presencia e a colaboración incondicional de Ana Rodríguez. Ana Rodríguez, coñézoa desde fai uns anos, é unha compañeira que deu saltos importantísimos dentro do que é a carreira de periodismo. Estuvo na Televisión Galega, da Televisión Galega saltou a Telecinco e aí a temos coeditando e copresentando os informativos da mañá. Unha ferrolá triunfando en Telecinco, unha cadena que tamén adquireu prestixio, sobre todo a raíz dos últimos acontecimentos en canto á información de acontecimentos nacionais e internacionais, etc. E galegos tamén. Hai uns anos, cando Ana Rodríguez pasaba facendo prácticas pola miña antiga empresa, a Radio Galicia, cando acabou o período de prácticas, non sei se ela o recorda, pero eu sei, díxenlle que, en fin, que o mercado do traballo estaba moi difícil, están salindo fornadas de colegas todos os anos da facultade, pero pola profesionalidade, polo interés con que se empleou cando fixo as prácticas, polo entusiasmo que se lle vía, eu dixenlle, Ana, me parece que non vas a ter, a pesar de todo, moito problema para encontrar traballo. Bueno, pois non só non me equivoquei, senón que as expectativas cubríronse con creces. Eu alegro-me moito de que lle vaya ben a Ana Rodríguez e desde aquí todos os ferroláns e as ferroláns pois exixímoslle que siga sendo ambiciosa, sanamente ambiciosa na súa carreira, no seu porvir, que lle queda moito por diante, moi xoven, e desde logo que os éxitos a acompañen sempre. Eu pediles un aplauso pola colaboración. Ben, e por último, quería felicitar aos premiados, a empresa SOR, a entidade AFAL de familiares de Alzheimer, a Pamen Pereira, a artista Pamen Pereira, a Manolo Romero, director da Escola Universitaria de Enfermería e Podoloxía, e a Moncho López, seleccionador nacional de baloncesto. En relación con a presencia deles aquí, quero enfatizar sobre os esforzos que fixeron tanto Pamen Pereira, que non a vi, pero que supoño que está aquí, e Moncho López, porque polas súas ocupacións o seleccionador nacional de baloncesto tiña que estar hoxe fora daqui, pero quixo estar aquí con nós, e polo tanto agradecémoslo, e para nosotros, en fin, pois todo un orgullo tamén contar con ele aquí. Señoras e señores, agardo que pasen unha grata velada, unha calurosa velada, a ver si na feira de mostras, en este magno salón, precioso salón, podemos contar algún día con a climatización para poder ter estes acontecimentos sin a presión do calor e sin esta presión ambiental. De calquer maneira, inda que o suplemento que puxemos nas butacas é para ler, poden ustedes aproveitalo, que xa vexo que están aproveitando para abanicarse. Moitas gracias e que pasen ustedes ben. Moitas gracias, Amán, polo que a mí me corresponde, polas palabras tamén que se agradecen ao medio de comunicación no que traballo agora en Telecinco, pero como estamos de celebración, como estamos de festa, non hai festa que se precie sen música, e hoxe ademais temos la de categoría, un debut dun grupo folk galego de aquí moi cerca de San Sadurniño que se chama Balacandra.
adiante teremos música de novo no escenario. Decíamos antes que Diario de Ferrol pois ten alrededor de 40.000 lectores diarios, pero non só en Ferrol. Diario de Ferrol distribúese e cómprase e léese en 22 concellos da comarca, dende Eume, Ortegal, As Pontes, etc. O que fai de representación deses 22 concellos é o alcalde da Capela, Ángel López Sueiro, que nos vai dirixir unhas palabras en nome de todos esos concellos. Buenas noches a todas e a todos. Menudo embolado me meteu o amigo Man, non? Pero bueno, vamos a tratar de salir desta actuación, desta gran actuación, desta cuarta festa de Diario de Ferrol. Para mí es un honor y un placer dirigirme a ustedes con motivo de la celebración del cuarto aniversario del Diario de Ferrol. Y lo es por doble motivo. En primer lugar, porque como persona que luchó por las libertades, me emociona el nacimiento de cualquier medio de comunicación, en el espacio de libertad que nos hemos dotado los demócratas. Pero me alegra doblemente el que los medios de comunicación libres e independientes cumplan años, ya que, al contrario que a las personas, los medios van adquiriendo fortaleza, vigor con el paso del tiempo. Al mismo tiempo, y como alcalde de Acapela y lector de Diario de Ferrol, me alegra infinitamente que este periódico se consolide en nuestra comarca, porque se ha convertido en un vehículo imprescindible para trasladar los acontecimientos municipales a la ciudadanía con el nivel de detalle que otros no tienen la voluntad de alcanzar. Por ello, no solo lo deseo, sino que me atrevo a pronosticar un futuro lleno de éxitos para Diario de Ferrol, porque esos éxitos lo sean también de la sociedad en la que está ya irreversiblemente enraizada y con la interactiva en una dirección de progreso económico, cultural y social. Pero también quería decirles algo del concello a que represento. El Ayuntamiento de Acapela, como ustedes todos saben, es un ayuntamiento rural. Por una parte, contribuye al desarrollo del papel de productores competitivos de sus explotaciones agrícolas ganaderas. Y por otra, desempeña cada vez más una función residencial, y ambas deben añadirse a la conservación y a la ajustada instrumentalización del patrimonio ecológico-cultural, y también la vida de sus gentes entrelazó los recursos naturales con una densa trama cultural. Acapela cuenta con un importante patrimonio artístico, destacando con relevantes joyas arquitectónicas como es, entre otras, el monasterio de San Juan de Cabeiro y su inmediata rehabilitación. Esperemos que dentro de en la sexta fiesta del Diario de Ferrol, ya podamos decir que está rehabilitado. Sin duda, y en definitiva, una nutrida historia de vicisitudes llena de arte, lugar pintoresco, de privilegiada situación, digno de ser visitado por los amantes de la naturaleza y el arte. Un lugar de turismo saturado de historia por su potencial evocación romántica. Sin duda, el referente patrimonial más destacado de Acapela, sin duda, es las Fragas de Leume, parque natural donde se localiza el ya citado monasterio de Cabeiro, como principal protagonista de este espacio natural. Es un extraordinario recurso patrimonial desde muy diversos puntos de vista, tanto paisajístico como ecológico, recreativo o cultural, en el que el deleite estético fue y es
una de las principales motivaciones que los visitantes tienen que desplazarse a la Fraga. Pero además de los aspectos artísticos culturales que ofrece este ayuntamiento, en el terreno de la gastronomía, su variedad se basa fundamentalmente en los productos de la excelente riqueza agrícola o ganadera que le caracteriza, destacando por su fina textura que le confiere esta privilegiada tierra para su cultivo, junto con una climatología adecuada para su desarrollo. Los grelos y las setas, guarnición exquisita para acompañar los no menos sustanciosos productos cárnicos de nuestra cabaña ganadera. Y para finalizar, el postre. ¿Quién no conoce el famoso requeixo de Alcapera? Pues muchos son los visitantes que lo degustan cada año en la fiesta de su exaltación, que próximamente es el 31 de agosto de cada año. Sin embargo, por encima de este conjunto de bienes materiales se encuentra el patrimonio humano, que lo forman todos los vecinos del ayuntamiento, que de forma ejemplar contribuyen con su trabajo y esfuerzo a enaltecer valores como el de la solidaridad, que siempre caracterizó a los hombres y mujeres de estas tierras, allí donde se necesitaba su demostración, aquí y fuera de nuestras fronteras, cuando por el mundo adelante tuvieron que salir un día para procurarse un futuro mejor, y que hoy ya muchos de ellos retornados disfrutan de unos valores sociales que nunca desde su salida de España han conocido. No sé si esto le refleja, porque quise aprovechar la circunstancia que me dio el querido Mar de representar al resto de los alcaldes, pero los alcaldes no necesitan representación de otros alcaldes, se representan solos y cada uno tiene que representar por lo menos a su ayuntamiento lo mejor que puede. Pero este alcalde no quiere terminar esta intervención sin decirles una cosa. Si por casualidad alguien no ha visitado Capela, que la visite, porque Capela es natural. Y aunque su alcalde pierda de sonreír, no les perderá de amar ni de admirar a todos ustedes. Muchísimas gracias. O alcalde da Capela non é novo, pero hai algún alcalde por aquí que casi que está de estrella como alcalde, non? Desta gala, que é gala de entrega de premios, e xa o terceiro ano que o Diario de Ferrol pois quere recoñecer o labor que fan moitas xentes de Ferrol, da comarca de Ferrol, en prol da cultura, do desenvolvemento. En esta ocasión foi o 15 de maio deste ano, cando se reuniron no Hotel Almirante as 5 mesas de xurado nas áreas de cultura, economía e desenvolvemento, acción social, educación e universidade e deporte. Este ano, como ven sendo habitual, os xurados renovaron a súa composición e, como tamén ven sendo habitual, pois cada ano o premiado na edición anterior fai de xurado na área que lle correspondeu o premio. E tamén, como en edicións pasadas, o presente se entregará aos galardoados é unha obra do artista luso español Manuel Patiña, que veremos agora, que representa un dos elementos da Fonte da Fama, que, se vos fixachedes, o Diario de Ferrol asociou a súa imaxe corporativa. Esa é a escultura de Manuel Patiña, a que levará cada un dos premiados, claro. Bueno, e quen vai levar esta fermosa escultura? Pois seguimos con eso. Quería pedir aos premiados e os que entregan os premios que durante a emisión de cada vídeo correspondente a cada área vayan subindo o escenario. Comezamos polo premio na área de deportes para Moncho López, actual seleccionador nacional de baloncesto, nado en Narón. En la que militó durante 3 años. Además, trabajando para la Federación Española, consiguió varios logros con las selecciones nacionales de categorías inferiores. Los premios Moncho López han conquistado premios de Centro Jurado Pilar de Rodríguez.
Cerroda. Luego, ocupando este cargo, obtuvo la 5ª posición en el Campeonato del Mundo de la especialidad que se disputó en Indianápolis. Allí, España derrotó en el último encuentro al cuadro de Estados Unidos, en lo que se ha convertido en una cita histórica. Posteriormente, López fue designado seleccionador absoluto y, por último, obtuvo la clasificación de la escuadra para el Campeonato de Europa que se disputa este verano en Suecia. Por todos estos méritos, el galardón de deportes de los premios Diario de Ferrol recayó en Moncho López. Premiada neste 4º aniversario de Diario de Ferrol e a pintora ferrolana Pamen Pereira. Llega o premio o presidente do xurado, Luis Vera. E Pamen ten tamén un minuto para dicir unhas palabras. Non quere falar ninguén. Non sei se Moncho López tiña presa por motivos de traballo, porque en realidade os premiados tiñan un minuto para decir unhas palabras e eles parece que non sei se sigue por aí, debeu marchar xa. Bueno, continuamos. No apartado de Economía e Desenvolvemento, a premiada é a empresa Exor, con sede en Fene. Recolle o premio Vicente Roca, xerente de Exor, e entrega o presidente do xurado nesta categoría, Jesús Orozco. Gracias por el reconocimiento y espero que sea uno de muchos más premios que seamos capaces de conseguir con el equipo que tenemos. Gracias. Bueno, ahora imos co premio na área de acción social que para a FAL, a Asociación de Familiares de Alzheimer. A FAL é tamén presidenta do xurado nesta área de acción social. Hai que aclarar que a candidatura foi proposta polo resto dos membros do xurado, que Milagros non participou na elección, apartouse para non incorrer no dobre papel de xuiz e parte, e como ela non se vai a autoentregar o premio, pois entrego eu, encargoume a organización que yo entregaré, e ademais fago encantada porque coñezo profesionalmente a labor tan importante desta asociación, así que encantada de todo. Gracias. Gracias a Diario de Ferrol por pensar en Alfal Ferrolterra y darnos públicamente este reconocimiento que para todos los que formamos y trabajamos en Alfal es importantísimo. Este premio es una inyección de ánimo hacia el trabajo realizado y un estímulo para el que nos queda por realizar. Quiero reconocer en primer lugar la importantísima labor de nuestros voluntarios y colaboradores, personas que en su mayoría están con nosotros prácticamente desde el principio, hace ya 5 años. Personas que dedican parte de su tiempo libre y conocimientos profesionales a colaborar y conformar gran número de las actividades que en nuestra asociación realizamos. Ellos son los principales artífices de este premio. A la Junta Directiva, la cual me honro en presidir, deciros que no podemos permitirnos ni un ápice de desánimo, pese al desesperante olvido de las instituciones y de lo complejo de las actuaciones necesarias para conseguir los logros que nos proponemos. Al final, con buena voluntad, mucho trabajo y el apoyo de todos, se consiguen los objetivos. A nuestros socios, gracias por confiar en Alfal Ferrolterra y el deseo de animaros a participar más en la vida de la asociación. Y por último, a todos ustedes, gracias por su ánimo, colaboración y cariño, sin el cual no nos sería posible seguir desarrollando nuestra actividad. Na categoría de Educación e Universidade resultou premiado Manuel Romero Martín, director da Escola Universitaria de Enfermería e Podoloxía.
noches. Y como dicen los que me conocen, que llevan mucho tiempo trabajando conmigo, dicen que siempre soy reivindicativo cuando puedo hablar, ¿no?, públicamente. No soy merecedor de este premio, porque creo que es una labor de mucha gente que trabaja 24 horas al día con pacientes, con aquellas personas que sufren y con aquellas personas que están ahí, siempre dentro de los hospitales, en los centros de atención primaria, en cualquier centro en donde se necesita, que es la enfermería, lo cual yo represento en este momento. Creo que es lo más importante, ¿no? Agradecimiento al jurado porque ha tenido la diferencia de nombrarme a mí pues, como representante de esta profesión tan digna que es la enfermería, ¿no? Y al diario de Ferrol, a mi familia y a mi otra familia que está todos los días ahí trabajando conmigo dentro de la escuela. No digo los nombres porque sería arduo y largo de decir todos los nombres que están con nosotros, pero sí pedimos que nunca, sin un equipo de trabajo, somos capaces de lograr nada en esta vida, ¿no? Y yo le digo a mi equipo, que hay mucha gente que está aquí, gracias por estar conmigo todos los días. Y pido personalmente e institucionalmente que cuando vayamos a pedir a esas puertas en un momento determinado ayudas, no solo económicas, sino institucionales, para lograr o para conseguir cosas para Ferrol, desde el punto de vista académico, institucional o de cualquier tipo, que nos abran las puertas, porque siempre nos las han abierto. Y yo creo que espero que con este equipo o nuevo gobierno de municipal, yo creo que van a estar ahí con nosotros también en cualquier cosa que nosotros hagamos. Muchas gracias a todos. Son premios, recoñecementos moi merecidos, elexidos a conciencia, non por arte de maxia, que esa é a especialidade do mago e ilusionista de Neda, Daniel García.
novo, ten só 17 anos, pero leva case que toda a vida facendo trucos de magia. O que leva menos dunha semana no cargo é o alcalde de Ferrol, Juan Juncal, que seguro que vai ter moi boa relación cos medios de comunicación que traballan aquí na cidade. Por favor, señor alcalde, un auditorio con aire acondicionado. Alcaldes, concejales, autoridades, diputadas y representaciones. Aire acondicionado. Habrá que contactar con el anterior artista por el número de los 50 euros, que creo que podemos llegar a un acuerdo. Es para mí una satisfacción estar presente en esta celebración. Han pasado 4 años desde aquel 2 de junio del 99, fecha en la que salía a la calle el primer ejemplar de Diario de Ferrol. 4 años que han servido para consolidar un proyecto periodístico que vino a cubrir un vacío existente en el panorama informativo de la comarca de Ferrol. A modo de anécdota, debo decir que yo celebro todos los años ese 2 de junio. Lo celebro desde siempre, porque casualidad de la vida es la fecha de mis cumpleaños. Y desde 1999 la celebración es doble para mí. Por eso el amigo Man siempre decía, siempre te acuerdas del día de la salida de Diario de Ferrol. El nacimiento de un medio de comunicación es siempre motivo de alegría, ya que los medios informativos juegan un papel fundamental como garantes de la imprescindible libertad de expresión. Si importante es el nacimiento de un medio de comunicación, más importante es su consolidación, no solo como proyecto periodístico, sino también en su faceta empresarial. A día de hoy se puede decir con total rotundidad que Diario de Ferrol es un proyecto consolidado y con importantes expectativas de futuro. Según datos del último estudio general de medios, Diario de Ferrol es uno de los periódicos de mayor crecimiento en los últimos tiempos. Y este es motivo de satisfacción para todos los lectores y, en general, para todos los ferrolanos. De la mano de Germán Castro y una treintena de profesionales han sacado adelante este diario con constancia, dedicación, profesionalidad e independencia. A ellos quiero dedicar mi más sincera felicitación por su trabajo y su tenaz defensa en los intereses de Ferrol y de toda la comarca. Quisiera expresar también mi felicitación a los galardonados en esta gala organizada por Diario de Ferrol. Después de 3 años de andadura, los premios Diario de Ferrol vienen consolidándose como un referente en nuestra comarca. Estos galardones suponen un reconocimiento hacia la labor que desarrollan asociaciones, entidades, empresas y personas de Ferrol y comarca, actividad que es digna de elogio. Quisiera felicitar a Vicente Roca, gerente de la empresa de construcción Esesor, galardonada con el premio Diario de Ferrol en la sección de Economía, una empresa de la comarca que se ha convertido en un referente empresarial de primer orden. Felicitar a Milagros Prieto, presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, galardonada en la categoría de sociedad, una asociación que atiende a los familiares encargados del cuidado de estos enfermos. Felicitar también a la pintora Pamen Pereira, premiada en la categoría de cultura. Su dedicación a la pintura se ha convertido a su corta edad en todo un referente en el mundo de la cultura de nuestra comarca. En la categoría de deportes, felicitar a Moncho López, entrenador de la Selección Nacional de Baloncesto, que lleva el nombre de Ferrol allá donde viaja la Selección Nacional de Baloncesto. Y por último, en la sección de Educación, felicitar a Manuel Romero, director de la Escuela Universitaria de Enfermería y Podología. Su labor al frente de esta escuela universitaria ha servido para dignificar la podología como profesión y para reforzar nuestro campus universitario. Felicidades a todos los galardonados porque vuestra actividad merece un reconocimiento público y este es el que hoy os brinda Diario de Ferrol, con estos premios a todas luces bien merecidos. Felicidades a Diario de Ferrol, que hoy está de enhorabuena. En este 4º aniversario, Diario de Ferrol renueva su imagen con una nueva maquetación y un renovado diseño que sin duda hará que el periódico continúe mejorando. En fin, acabo ya deseándole larga vida al Diario de Ferrol y al amigo Germán Castro y a los demás que lo veamos. Felicidades a todos y muy buenas noches. 5 anos comprometido con este pobo, esta terra, esta fala, non sei se lle soa.
Son Saraivas de San Sadurniño. Un aplauso para eles. Empezamos con eles, que a súa página web e ver unha fotografía auténtica realmente da lado ano 81, unha actuación en Lugo, que di moito das súas orixes, bueno, da súa raíz, non? É unha actuación, é unha fotografía dunha actuación encima dun tractor. Bueno, pois Saraivas vai facer un mini recital, debuta no grupo na súa primeira actuación Juli Gurabich, que seguro que moitos de vos a coñecen porque leva moitos anos aquí actuando en Ferrol, e nada, adiante. Foi un tema tradicional, fruto dunha recolleita
feita pola raia entre Portugal e nós, claro está. Vai agora outro tema que foi dedicado a unha peculiar muiñeira que vivía lá na zona do centro de Lugo, na zona de Meira. A muiñeira de Meira, aunque realmente non é un ritmo de muiñeira, pero é unha dedicación a aquela señora. A maneira de buscar los dos
costa, o bater das olas en Fisterra, un ardente corazón que sí te canta, unha terra, un pobo e unha fala, a maneira de buscar o noso pan, unha forma de bailar no noso chan, uiñeiras a la lazo olirada, unha terra, un pobo e unha fala, castiñeiros, carballeiras, romería, e deixados nos teiros da alegría, revolveras, corredoiras embruxadas, unha terra, un pobo e unha fala. Unha terra, un pobo e unha fala. Hasta agora fixemos temas tradicionais, temas de creación do grupo, pero donde estes Araivas nunca pode faltar algún tema con ánimo de crítica sana e de, sobre todo, do sentido do humor. É o que vamos a fazer con este tema que se chama Tóxicos.
sean una planta de contaminación, planta de residuos tóxicos. No, 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 tóxicos. No, 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 tóxicos. No, 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 no. Imos a rematar xa, non queremos cansar o personal porque o calor é moito. Pero dúas cousiñas máis antes de tocar o último tema, e é que o grupo, que está composto por Martín e Abelino, Ana Calistrema, Juli e Xela, Fargo, que se pode de ahora, Sergio, Juanjo e eu, que son Miguel. Estamos encantados de haber actuado aquí. Desexamos longa vida ao Diario de Ferrol e esperamos que para o próximo ano o novo Concello tiña un auditorio en plenas facultades, e creo que o desexades todos. E con aire. E con aire. Non é con ánimo de crítica, é con ánimo de colaboración. E a ex-miembros de Saraidas, como decía Martín, que son Ángela Loureiro e Vicente, que está por aí. Creo que Martín equivocouse, non son ex de Saraidas, creo que siguen sendo, pero por circunstancias non poden estar hoxe aquí arriba. Un saúdo para eles. Imos a rematar con un popurri recordando bellas épocas do grupo, mesturando un pouquinho de cada tema. Moitísimas gracias, foi un placer. Como Moncho no habló, pensé que no podía hablar y estaba tan aturdida que no oía nada que me ofrecía la palabra. Llevo viajando desde las 5 de la mañana y pero no me podía ir sin decir nada, me quedaba hecha polvo. Y sobre todo quería dedicarle este premio a mi familia, a mi padre, a mi madre y a mi hermana, que conocen todos los sabores y sinsabores de lo que he estado haciendo este tiempo, ¿no? El premio, este reconocimiento os lo agradezco de todo corazón. De todas maneras, todo lo que he hecho durante mi vida ha sido hacer lo que el corazón no me ha permitido no hacer. Y entonces, pues gracias. Bueno, Dani, ahora non podes facer máis, Isto ten que ser sin truco e sin tal. Antes de nada, quiero darte de parte del periódico esta figurilla. Despois dedicarei tamén o premio, cando ese sea o momento de despedida, unha dedicatoria moi sentido, de verdade. Agora imos con esas viaxes prometidas. Bueno, mete man, a ver, hai que chegar ao fondo, porque senón os que están aí... El 1372. Seguimos con o seguinte. 1372, ¿no? Iso. Non estarás facendo truco, ¿no? 4347. 4347. É o último. Se non aparece ninguén, marchamos nos. Xa tiñamos falado antes, non?
1373. Outro foi o 1300. No, sí, 1372 e 1376. Ah, no, claro. É 1372, 1373 e 4347. A ver, que non vexo pos poucos, non hai ninguén que teña os números. Ah, aí están. Moi ben, si confirmamos ante notario que son os números que son, a ver, 4.347. Bueno, pois idemos de viaxe. Non sei onde é a viaxe. A París, non sei que. Opcionais. O sea, que podedes ir a dar a volta ao mundo e Diario de Ferrol corre coas costas. Deixamos aquí alguna para que veña por día por isto, non? Bueno, pois este é o final xa. Con este agasallo de Diario de Ferrol os lectores nesta gala de entrega de premios no cuarto cumpleanos do Diario de Ferrol e como todos os cumpleanos desexámoslle que cumpra moitos máis, seguro que sí. Darvos gracias a todos por agrupar esta festa que, como dixo antes Germán Castro, pois é unha forma de tamén de darlle pulos aos que traballan diariamente no Diario de Ferrol, unha forma de arroupalos. E no que respecta a mí, pois, que podo decir? Pois esta estatuilla estupenda de Diario de Ferrol. Pois podo decir que para mí é unha satisfacción enorme facer este día de conductora desta gala cos meus compañeiros, que máis que compañeiros son mestres, porque, bueno, empezando por Man, que sempre dando ánimos, seguindo por redactora xefa, que non a vexo por aí, por Purificación Rodríguez, que foi a primeira xefa que tive eu, profesionalmente, bueno, a primeira xefa, seguindo por Monse, que foi a miña primeira compañeira de prácticas, por Pilar, sempre momentos divertidos, en fin, estou encantada. E agora temos, antes de finalizar, un pequeno ágape, non? Isto que? Un pequeno... Decía que imos agora un pequeno ágape entre todos para vernos as caras e falar un pouco entre nós. Simplemente quería agradecer a colaboración do Grupo Saraivas, fabuloso, coa incorporación de Juli Gurabich, a colaboración do Mago Dani, reiterar a colaboración de Ana Rodríguez e repetir o que dixo ela, que podemos pasar a tomar ahora unha copa de vino.